Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Buenos días. Bien, vamos a empezar. Tenemos al amigo Joan Estadella con tus viajes incansables, que es un hombre que no para, justamente. Por eso la ponencia de hoy, que va a ser de astrología mundial, encaja perfectamente con su forma de ser, de actuar y de materializar pues, su trabajo. Hay que decir que viaja, pues hace poco, nada, me dijo que había venido de Australia, luego Sudamérica, haciendo todo tipo de talleres, seminarios, etc. Por lo tanto, seguro que va a ser una ponencia muy interesante. Estamos ya con ganas de oírte. Juan, cuando quieras. Muchas gracias. Bien, mi propuesta para este congreso es una introducción a la astrología mundial. De alguna manera, si rebobinamos hacia atrás, nos daremos cuenta que las primeras señales de la astrología, los primeros vestigios astrológicos se refieren a una astrología colectiva, grupal, no a una astrología individual. De alguna manera, las marcas de caza que tienen en pantalla, que son de Marshak, es uno de los primeros hallazgos, vestigios astrológicos de los que tenemos noticia. Pensad que entonces lo importante era el grupo, era de alguna manera lo colectivo. La primera astrología se refiere a algo tan sencillo como, por ejemplo, ¿qué fase lunar es la mejor para salir a cazar o para salir a pescar? O más tarde para salir de alguna manera a labrar, a sembrar y a cosechar. Esa es la primera aplicación astrológica de la que tenemos noticia. Y de eso hace miles de años. Y justo ahí nace la astrología. Es decir, es la primera astrología. Pero aparte de ser la primera astrología, la astrología mundial es la más importante. Es la más importante porque, de alguna manera, no solo porque desde siempre hubo astrólogos al servicio de papas, de reyes, de potentados, es también la más importante, la más relevante, porque de alguna manera enmarca al individuo dentro de su contexto puramente personal, dentro de la sociedad. Es decir, la astrología mundial nos ubica dentro de un contexto apropiado, por ejemplo, la carta natal de un individuo. Si podemos en el tiempo comparar la carta natal de alguien nacido hoy con alguien nacido hace 4.000 años, o por ejemplo alguien nacido en la era de Aries, pues evidentemente ese Marte en 1 significaba pelear, luchar, guerrear y posiblemente con un mal tránsito que te mataran. Hoy en día un Marte en 1 puede ser un Marte inofensivo de empresario. Es decir, de alguna manera la astrología mundial nos enmarca y nos ayuda a situar correctamente la astrología que la mayoría de aquí, estoy convencido, practicamos, que es la astrología individual, la astrología genelíaca. Podemos empezar definiendo lo que es la astrología mundial. Aquí en pantalla tienen ustedes una definición mía, personal, excesivamente formal, creo yo, porque podemos decir sencillamente que es la rama de la astrología que se ocupa de los países, de los grupos, de alguna manera desde un punto de vista político, social, económico, que tanto nos interesa hoy. Y esta es, de alguna manera, de lo que trata esta rama astrológica. Hace unos años me publicaron este libro que tienen aquí en pantalla. No es que esté haciendo publicidad, pero de alguna manera son más de 300 páginas de conceptos, de técnicas, de procedimientos que no son sencillos. Lo que quiero decirles es que resumir, quintaesenciar en 40 minutos que tenemos de tiempo una rama astrológica tan compleja realmente es muy difícil. Pero bueno, vamos a intentarlo. Lo primero, entiendo yo, es estructurar, vertebrar nuestro discurso. Lo primero sería enumerar
por un orden más o menos inteligente, entre comillas, las diferentes áreas, los diferentes puntos, las diferentes técnicas, si quieren, que conforman lo que es el grueso de la astrología mundana o astrología mundial. Yo sugiero, es una lista muy personal, alguien podrá estar en desacuerdo y tener su propio sistema. Yo sugiero, antes que nada, considerar lo que es la era astrológica, algo que no es precisamente lo que los hippies nos vendieron a finales de los 60, no es aquella, por ejemplo, referido a la era de Acuario, esa época de color de rosa en que todo sería perfecto, maravilloso. No, la era es algo más serio, ¿de acuerdo? Pero todo con eso sí que tiene que ver con aquello, es decir, es una nueva era en la que estamos entrando e incluso los hippies, allí en California, a finales de los 60, pues detectaron eso, ¿no? Después se hicieron musicales, pero en fin, lo que quiero decirles es que la era astrológica, aunque algunos astrólogos mundialistas muy reputados como Barbol pues no comulgan precisamente con sus enunciados, sus postulados, pues yo entiendo que es válida. Después podemos seguir con los ciclos, el índice cíclico y después diferentes técnicas o aproximaciones a esta rama astrológica que veremos, aunque sea sintéticamente. Decía antes sobre la era que era algo más serio de lo que nos han vendido. Bien. Hay que decir que el punto que tienen en verde en la pantalla, el punto vernal, de alguna manera indica como un reloj cósmico maravilloso, como si fuese la hora de los tiempos, indica, de acuerdo con la constelación, con el grupo de estrellas que hay detrás, ese trasfondo estelar, indica la era en la que nos encontramos en un momento dado. Por ejemplo, hoy por hoy estamos ya entrando en Acuario, esto es evidente, y estamos en un periodo bisagra, en un periodo frontera. Estamos cruzando el umbral de una nueva era y las señales, las indicaciones de que eso es así son evidentemente clarísimas, ¿no? Por ejemplo, a nivel grupal, a nivel social, se nota pues el progreso en derechos humanos, ¿no? La lucha por la igualdad de razas desde hace muchas décadas. También se nota en cuestiones tan del día a día como la proliferación de clubs, las asociaciones, el hecho de ir a un estadio de fútbol y que 100.000 personas griten al unísono en favor de su club, eso ya es puramente acuariano, Acuario, Casa 11. No olviden nunca el trasfondo a nivel de casas. Es decir, es evidente, ¿no?, que estamos en Acuario, pero les voy a decir otra cosa, a nivel tecnológico no lo es menos. ¿Quién no cambia el móvil cada 2x3? Yo quizás soy el único, porque no tengo móvil, pero todos los españoles tenemos, creo que, 2 móviles por cabeza al menos. Es decir, tecnológicamente también Acuario nos arrastra y nos empuja a una vertiginosa aceleración tecnológica que tiene que ver con Urano y de alguna manera con el signo que ahora al que damos protagonismo como la nueva era. UNICEF, el vivir en comunidad, es decir, esto es Acuario puramente. Lo que quiero resaltar es que no hay que menospreciar, de alguna manera, la validez de la era como elemento o parte importante, estructurante de lo que es la astrología mundana. Vamos a seguir con algo más conocido por los astrólogos de antaño y es el ciclo planetario. El ciclo planetario, del que los astrólogos mundanos de hace siglos ya conocían y aplicaban, evidentemente únicamente con Júpiter y Saturno, porque los planetas más lentos estaban por descubrirse, es un capítulo, es un pilar fundamental. Dentro de lo que es la mesa astrológica es una de las patas principales. Hay que entender que solo hasta el descubrimiento de Urano, Neptuno y Plutón hemos podido, de alguna manera, captar el mensaje, la información de los ciclos más lentos, los más importantes. No es que Júpiter y Saturno no lo sean, pero evidentemente algunas realidades sociales, especialmente modernas, de los últimos siglos, solo se pueden explicar con los planetas más lentos. ¿Qué es el ciclo? Es muy sencillo, miren. Aquí, con la conjunción, a ver si se ve, de Saturno-Neptuno, que es el ejemplo, cuando Saturno, 36 años después, vuelve o alcanza la posición de Neptuno, que ya no estará en ese grado de Libra, evidentemente, ahí se completa el ciclo. Es decir, el ciclo nace y muere con una conjunción planetaria. ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos interesa el ciclo? Bueno, porque hemos constatado, década tras década, siglo tras siglo, que cuando
un ciclo con su fase o con su aspecto correspondiente, sea el que sea, está en el cielo, aquí en el mundo sublunar, aquí en la Tierra, nosotros detectamos una realidad determinada de acuerdo con lo que significa ese ciclo. Es decir, algo tan sencillo como algo pasa en relación a los planetas que forman ese aspecto. Evidentemente, el ciclo tiene una estructura, es decir, se inicia con la conjunción, alcanza dentro de su fase evolutiva, dentro de esa estructura, con la oposición su culmen, su clímax, su momento realmente determinante. La fase evolutiva, que va de la conjunción a la oposición, es, de alguna manera, cuando se desarrolla esa idea. Todo lo que nace con un ciclo, sea una empresa, un país, un movimiento, de alguna manera tiene el sello distintivo de los planetas que forman ese par planetario al que llamamos ciclo planetario. Por ejemplo, el que estamos viendo en pantalla es el que corresponde al inicio de la Revolución Cubana. Digo inicio, no al año 59 cuando alcanzaron el poder. Con el asalto al cuartel de Moncada, con la conjunción Saturno-Neptuno, los barbudos de Sierra Maestra, que después se llamaron, de alguna manera daban inicio a su movimiento. Y con el binomio planetario que vemos, Saturno-Neptuno, evidentemente tenía que tener sesgos, tenía que tener rasgos puramente socialistas, comunistas, ¿no? Aunque no empezaron así. Bien, pues de alguna manera todo lo que ocurrió desde entonces con la Revolución Cubana puede explicarse dentro de la fase evolutiva en que sus ideas se expanden, de alguna manera se desarrollan, envían al Che Guevara a la muerte, por decirlo de alguna manera, a guerrear y en defensa de sus ideas. Y después, con la fase evolutiva, desde la oposición hasta la siguiente conjunción, el ciclo como que de alguna manera pierde fuerza, se va enroscando como una serpiente a un palo y de alguna manera todo va lentamente muriendo. Esta es la fase del ciclo. Aparte, tenemos los aspectos. Es decir, cuando hay Saturno y Neptuno en el cielo formando un sextil, pues algo positivo, de acuerdo con ese ciclo, ocurre, acontece aquí, en la Tierra. Cuando hay una cuadratura es un bloqueo y así con el resto de aspectos planetarios. Es decir, también los aspectos modulan el efecto de un ciclo planetario. Vamos a ver cuáles son los principales ciclos planetarios. Tenemos en pantalla desde el más rápido, el de ciclo Júpiter-Plutón, que es muy liviano, muy ligero, hasta el más lento, que casi dura medio milenio. Vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis todos. Por ejemplo, el ciclo Júpiter-Neptuno. ¿De qué nos habla? El ciclo Júpiter-Neptuno tiene que ver con la paz, con iniciativas benéficas, tiene que ver con periodos de distensión. Cuando están juntos en el cielo, o en menor medida en trígono, por ejemplo, parece que las principales noticias que leamos en el periódico o en Internet sean de tipo positivo, es decir, una iniciativa de alguien, como ya ocurrió, un concierto benéfico para, de alguna manera, para paliar una hambruna en África. O, por ejemplo, una reunión bilateral entre países para llegar a un acuerdo en ese problema fronterizo que mantienen desde hace décadas. O bien, por ejemplo, una corriente benéfica para solucionar cualquier problemática humana, social y demás. Es decir, es un ciclo de paz, de distensión internacional. Por ejemplo, en 1945, cuando estaban Júpiter y Neptuno en el cielo juntitos, se fundó la ONU. No es de extrañar que surjan iniciativas de este tipo. Vamos a dejar los ciclos, aunque hemos pasado así de puntitas por arriba, no podemos detenernos mucho tiempo, y vamos a hablar de una técnica, un procedimiento que incluso para entenderlo no hace falta ser astrólogo. Miren, tienen en pantalla un diagrama, un simple gráfico. Yo les aseguro que las curvas de nuestro destino colectivo están inscritas en esas subidas y bajadas. Ese gráfico en cuestión es el gráfico original o de los primeros que publicó el, no digo inventor, porque no se trata de inventar, el descubridor de esta técnica, que en principio se llamó índice de concentración planetaria. Fue el francés Gauchon y justamente, ¿saben por qué se decidió a investigar y a buscar una técnica que pudiese fácilmente detectar los altibajos de nuestro destino social, grupal, colectivo?
porque él, como sus camaradas franceses, dentro del contexto de la época, fueron incapaces de predecir algo tan importante como la Segunda Guerra Mundial. Y, evidentemente, esto no puede ser. Pues bien, unos años después publicó esta técnica y, de alguna manera, aún hoy en día nos aprovechamos de ella. Es cierto que años después el astrólogo André Barbol la optimizó a nivel de cálculo, de alguna manera la mejoró, pero en esencia viene a ser la misma, por lo tanto nada cambia, ¿no? Cuando les decía que cualquiera puede entender este diagrama, me refiero a que, miren, aunque aquí acaba el año 70, si buscamos, por ejemplo, el año 40 y en ese eje de coordenadas miramos en qué punto estábamos, por ejemplo, es tan sencillo como cuando la curva baja, de alguna manera empezamos con crisis, con problemas de toda índole, sean de tipo social, sean crispaciones políticas. Hablo a nivel de conjunto de la humanidad, si es que puede generalizarse, pero yo creo que sí, porque de alguna manera todo tiende al blanco o al negro en política internacional. Cuando la curva o el punto para el año en cuestión, que lo tenemos arriba, está muy bajo, o cuando la curva desciende, todo va mal. Y cuando la curva asciende, cuando el punto para un año, el que sea, el año 40, el 70, como ven en pantalla, está más alto, todo parece ir bien. La economía funciona, el Producto Interior Bruto de los países es 2, 3, 4, 5 puntos. Socialmente tenemos paz, en general, siempre habrá alguna guerra, claro. Y todo marcha bien. Es así de sencillo. Y además es que lo maravilloso es que funciona. Miren, vamos a ver de forma panorámica dos gráficos que representan el siglo pasado y el siglo presente. Yo les invito a que repasen conmigo las curvas del gráfico de la izquierda, que es el siglo XX. Fíjense que la primera caída que tienen, importante, esa forma de depresión, esa V, ese vértice que tienen más o menos, no sé si se lee bien, pero más o menos es sobre el año 14, 15, 16. Esa caída en esa curva de nuestro destino, del gráfico este del índice cíclico, corresponde ni nada más ni nada menos que a la Primera Guerra Mundial. La segunda más importante, si se fijan abajo, lo ubicarán sobre el año 40-42, la Segunda Guerra Mundial. En medio tienen una pequeña depresión, y nunca mejor dicho, que empieza más o menos sobre el año 29, 30, 31, 32, y evidentemente es la Gran Depresión económica, que arrastró desde los Estados Unidos al resto de países a un futuro incierto, ¿no?, por aquel momento, y que solo Franklin Delano Roosevelt solucionó con su New Deal y otras soluciones económicas y de empleo del momento. Bien, si queremos podemos incluso detectar esa caída a finales de los 60. El movimiento hippie, mayo del 68, Vietnam, esas guerrillas en Hispanoamérica, era un momento crispado a nivel político, social e incluso económico también. Y muchos me preguntan, cuando presento este gráfico en alguna conferencia, en algún curso, me preguntan, ¿y cómo es que en el año 83, 82, que hay una caída tremenda, no se nos viene nada a la cabeza? Yo digo, bueno, quizá no hubo una tercera guerra mundial, pero si repasamos las hemerotecas, en esa época surge el SIDA, surge el agujero en la capa de ozono. La revista Time, en el año 84, declaró 1983 año récord en guerras. En el año 82-83, no sé si se acordarán, hubo una hambruna en África que fue devastadora. Y hay una serie de sucesos que juntos forman realmente un cataclismo por suma. Y los que tengan edad suficiente, yo ya la tengo, me acuerdo que abríamos La Vanguardia y veíamos un anuncio, algo así como un constructor que quería construirte en el jardín de tu casa un búnker atómico. Ahora, hoy en día, eso no se oye, pero entonces vivíamos con la sensación de que Reagan en cualquier momento apretaría ese botón y lanzaría la primera bomba atómica sobre Rusia, o Chernenko, o Andropov, o el mandatario ruso de turno. Vivíamos en un clima de inminente Tercera Guerra Mundial. Hagan memoria. Bien, vamos a pasar al gráfico de la derecha, que siempre nos interesa más lo que está por venir. Miren,
antes de asustarle con esa gran V, con esa gran depresión que tenemos para el año 2020, fíjense que la reciente crisis, año 2007, 2010, para algunos, o para todos quizá, todavía estamos en crisis, ¿verdad? Pero fíjense cómo esa primera caída está aquí, coincide exactamente con el timing que nos ha marcado la historia, es decir, una crisis muy profunda acorde con esa caída. ¿Y qué puede ocurrir en el 2019, 2020, 2021? Pues bien, seguramente una gran crisis y de mayor calado que la que hemos tenido. A mi juicio, y tengo que dejarlo aquí porque tampoco tenemos tiempo para hacer predicciones mundiales para el 2020, a mi juicio tiene que haber necesariamente una refundación del sistema capitalista, porque la deuda que hay es impagable y tarde o temprano tendrá que reestructurarse y tendrá que hacerse un reajuste brutal a nivel económico, hacer un reparto de tiempo a nivel de trabajo, a nivel de ingresos, en fin. Pero creo que va a ser un ajuste impostergable. Vamos a hablar de otra técnica que nos permite, dentro de la astrología mundial, ahondar en nuestro destino colectivo. Y lo pueden hacer cualquiera de ustedes. Es muy sencillo. Miren, tomen un planeta lento, especialmente Urano, Neptuno, Plutón, y miren, para una época determinada, sea el año que viene o dentro de 3 años, cuando ingresen un signo que quieran, y fusionen el simbolismo planetario con el signo en cuestión. Recuerden que el signo tiene, a nivel de equivalente domal, pues, por ejemplo, casa 1, Aries, casa 2, Tauro, o al revés, Géminis, casa 3, etc. De alguna manera, es muy sencillo. Por ejemplo, miren, voy a poner el ejemplo del paso de Plutón por Cáncer. Eso ocurrió del año 12 al año 39 del siglo pasado. ¿Y qué ocurrió? Miren, Plutón por Cáncer fue brutal a nivel de países, a nivel de familias y a nivel mundial en general. Piensen que comprende un periodo en que hubo 2 guerras mundiales, 2 guerras mundiales. ¿Por qué podemos interpretar eso con lo que ocurrió? Mire, es muy sencillo. Plutón es destrucción, muerte, cambio, transformación profunda, brutal, y Cáncer tiene que ver con las raíces, con la familia, con la patria. ¿Qué pasó en esa época? Pues se desdibujaron fronteras. Hubo países, como el Imperio Austrohúngaro, que sencillamente desapareció. Es decir, todo lo que representa la casa 4, países, fronteras, nuestra raíz física, la Tierra, de alguna manera colapsó, se desdibujó, de alguna manera se transformó para siempre. Hubieron grandes éxodos, hubieron grandes movimientos a nivel grupal, en familias enteras que tuvieron que desplazarse, se rompió la unidad familiar, Cáncer. Es decir, es así de sencillo. Si, por ejemplo, un planeta como Urano, ahora tendremos que esperar un poco, pero ingresa en el signo de Sagitario, pues lo interpretaremos en esa línea. ¿Qué significa Urano? ¿Qué significa Sagitario? Viajes, el extranjero, lo internacional. Fusionando principios, tenemos ahí un producto que podemos ya utilizar como predicción, entre comillas. Y creo que no nos equivocaremos mucho. Es decir, es bastante útil. Vamos a otra técnica, pasando rápidamente por cada una de ellas, que es muy recurrida incluso por los que dicen no practicar una astrología mundial. Pero, en cambio, cuando llega marzo siempre levantan un 0 de Aries. El 0 de Aries, que es como, ¿cómo les diré yo? Como una revolución solar para una ciudad o país o para un enclave que nos interese estudiar, es levantar la carta para el ingreso de Aries para una ciudad, la que queramos estudiar. Si es un país en el que queremos ahondar, a ver qué puede acontecer en los próximos 12 meses, a partir del 21 de marzo, pues levantamos la carta para la capital. Ustedes leerán en los libros que hay astrología mundana, astrología mundial, muchos sistemas de interpretar un 0 de Aries. Yo, sin haber inventado nada, yo les sugiero únicamente atender a unos pocos puntos y verán cómo es fácil detectar lo que puede pasar, bueno o malo, el próximo año en cuestión a partir de ese 0 de Aries. Miren, yo me gusta fijarme en los planetas que tocan a los ángulos principalmente y cuando están muy cerca, 1 grado o 2. También las cúspides intermedias, porque también tienen significado. Y también, por supuesto, planetas angulares.
Y después, si queremos, hacemos una lectura general de la carta, pero en general a veces ni hace falta. Miren, ¿se acuerdan de lo que ocurrió el 11 de marzo del 2004 en Atocha, ese atentado terrorista en Madrid? Bueno, este es el cero de Aries para Madrid. Miren los aspectos de ese cero de Aries atendiendo a los puntos que yo les recomiendo atender, es decir, planetas en conjunción a los ángulos. ¿Qué tenemos aquí? Plutón exacto al ascendente, para Madrid, porque el cero de Aries para Barcelona ya no tenía esa conjunción tan exacta. Tenemos Saturno en oposición al ascendente, a 3 grados de orbe. Tenemos un Marte angular. Es decir, de alguna manera, el aire, la esencia de esta carta para Madrid, este cero de Aries, era negativo, respiraba fatalidad. Y, evidentemente, dentro de ese periodo aconteció un atentado terrorista de origen islámico brutal. Vamos a ver otro ejemplo. Más sencillo aún. Yo únicamente les pido que atiendan al planeta que culmina, es decir, el planeta que está en el medio cielo. Miren, en la carta de la izquierda tenemos al vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Este cero de Aries está levantado, la que tienen a la izquierda, para Inglaterra, el 21 de marzo de 1945, es decir, el periodo que cubre cuando la Segunda Guerra Mundial acabó y hubo vencedores y vencidos, y lo mismo para Alemania, levantada la carta para Berlín. Fíjense en Inglaterra, Júpiter está culminando, es decir, está en conjunción al medio cielo, es decir, toca un ángulo, un planeta benéfico, el más benéfico de todos, pero casi partil. Es decir, ya deja su sello, deja su impronta, deja su carga energética a modo de testamento para ese año siguiente, ¿no? Y, evidentemente, positivizando para Inglaterra el periodo en cuestión. Pero para Alemania es Neptuno el que toca, y Urano también, pero Neptuno, muy cerca del medio cielo, da un aire de caos, de desorganización, de dilución. Incluso Alemania perdió, aparte de personas, perdió territorios. Es decir, es la carta del país derrotado. Es decir, lo que les vengo a contar es que con 3 o 4 puntos del cero de Aries principales ya podemos saber quién gana, quién pierde, es decir, es muy fácil. Después, si queremos ahondar, podemos estudiarla más en profundidad, pero a veces, como digo, ni hace falta. ¿Se acuerdan de esto? ¿Verdad que sí? El 11S y el cero de Aries, para Nueva York, evidentemente. Nuevamente se cumplen esas prerrogativas, esos puntos que yo considero importantes. Un planeta maléfico en conjunción al ascendente. A 6 minutos, no grados, 6 minutos de arco, es decir, partil, prácticamente. Neptuno, conjunción medio cielo. Y la conjunción volátil y peligrosa de Marte-Plutón en Sagitario, angular, otra indicación que yo les daba. Es decir, es una carta peligrosa, evidentemente. Además, Urano está haciendo cuadratura al ascendente, descendente. Miren, si quieren averiguar qué planeta culmina o asciende, por ejemplo, un benéfico, un maléfico, en cualquier parte del mundo, no hace falta que vayan calculando en un programa informático de astrología Londres, París, no. Miren, con el mapa astrocartografía, visualmente tenemos las líneas fácilmente para ser detectadas dónde cruza para una ciudad o para un país determinado. De alguna manera, el gráfico de la izquierda, que únicamente contiene 2 planetas, es el mismo de la derecha, pero en plan astrocartográfico, es decir, viendo las líneas de esos planetas. ¿Las ven? E incluso hay una intersección entre ambas. Eso se llama parán y es muy importante porque de alguna manera es como una suma de energías, pero que tiene un efecto multiplicador. Bien. Vamos a considerar otra técnica habitual de predicción colectiva, las lunaciones. ¿Quién no ha levantado nunca una lunación? Cada 28 días, a ver en qué signo cae, a ver en qué casa cae para el lugar en que vives, y eso te da un aire sobre hacia dónde van las noticias, hacia dónde va esa energía de esa carta. No les voy a aburrir enumerando lo que considero importante porque es lo mismo que el cero de Aries. Planetas cerca de los ángulos, conjunciones a cúspides de casa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo, pero con una diferenciación. Miren también en qué casa y signo, evidentemente, de la carta
cae esa conjunción de Sol y Luna, porque es importante. Vamos a ver dos ejemplos solo. El primero, en el año 2005, en el mes de julio, Londres era noticia en todo el mundo. Primero, el 6 de julio conseguía la designación olímpica para ser sede en las siguientes o las subsiguientes Olimpiadas, o sea, un logro importante. El día siguiente hubieron los atentados con mochila bomba en el metro y en los famosos autobuses de 2 pisos de Londres. ¿Se acuerdan? Y ese mes, además, asumía la presidencia semestral de la Unión Europea. Es decir, fue un mes en que el protagonista era evidentemente Londres como capital de Inglaterra, ¿no? ¿Y dónde cae la conjunción Sol-Luna? ¿Dónde cae la lunación? Pues exactamente en el mediocielo, un punto sensible en toda carta, colectiva o individual. Y ese Júpiter que ven casi en casa 12, en realidad está en conjunción pártil al ascendente, es decir, es una carta con el sello de lo benéfico, de ser noticia, de ser importante. Pero claro, también tenemos un atentado, ¿verdad? O sea, uno de los 3 acontecimientos es negativo. Pues ese Marte potente en Aries, angular, está en oposición técnica, o sea, dentro de orbe, al grado ascendente. Es decir, en esta carta incluso nos explica el atentado. Miren si es útil la lunación como técnica predictiva mensual, por decirlo así. Otro ejemplo, para acabar con las lunaciones. Francia gana el Campeonato del Mundo de Fútbol en julio del 98. Para París tenemos un esplendoroso Júpiter angular en casa 10, mostrando el vencedor de esa contienda deportiva. Y, por supuesto, como noticia mundial, Francia tenía en su capital, París, una conjunción solilunar de la lunación exactamente en el ascendente. Exactamente en el ascendente. Es decir, de alguna manera indicaba que podía ser vencedor, ¿no? A nivel predictivo quizá era un recurso importante. Más cosas. Los eclipses desde siempre se han usado como predicción colectiva. Aquí tenemos uno de Sol, uno de Luna, pero no haremos astronomía. Miren, para interpretar la carta de un eclipse, cuando se forma el eclipse hay que levantarla para la ciudad objeto de estudio o para la capital del país que nos interese estudiar. Hay que hacer una salvedad con esto. Si tienen la carta del país, por ejemplo, imagínense que estamos en los Estados Unidos. Digo Estados Unidos porque en España no tenemos una carta, digamos, real de cuándo nació España como tal. Al menos no hay consenso al respecto. Bueno, si estamos en los Estados Unidos, aparte de levantar una carta para Washington, para el momento en que se forma el eclipse, vamos a mirar ese eclipse en un grado y en un signo del zodíaco determinado, ¿en qué punto de la carta de los Estados Unidos cae? Porque no es lo mismo que caiga en casa 6 que en casa 2, que se refiere a la economía. En casa 6 podría ser un evento puntual de tipo laboral, una macrohuelga, cosas de estas. Bien, vamos a ver algún ejemplo, solamente uno. Miren, en 1952, en febrero de ese año, muere Jorge VI, rey de Inglaterra, el padre del actual monarca de Inglaterra, Isabel II. Bien, si levantamos una carta para Londres, para el momento del eclipse lunar de ese mes, que cubre ese periodo, tenemos una oposición, la misma oposición sol y lunar del eclipse, evidentemente, que intercepta el mediocielo bajo cielo, es decir, le da una impronta, una carga energética impactante a esa carta de eclipse. Pero además, de acuerdo con los postulados que estamos defendiendo aquí, un planeta maléfico en conjunción a un ángulo deja una impronta negativa. ¿Qué es lo que ocurrió? Muere el rey. Y además Neptuno, un maléfico, también está en conjunción a la casa 12, que evidentemente en la carta de cualquiera de nosotros o en una carta como esta, es una carta mundana, es un punto muy sensible y no precisamente en positivo. Es decir, también aquí podemos estudiarla de la misma manera, la carta del eclipse. Ahora vamos a dejar atrás este tipo de cartas, digamos, más densas y menos conocidas para los que están aquí hoy. Y vamos a hacer referencia a una carta que es muy parecida a la carta que tenemos todos, nuestra carta natal. Es la carta que se levanta cuando nace un país. Sencillamente. Por ejemplo, en los Estados Unidos, aunque hay algunos astrólogos que manejan una carta con ascendente Sagitario, yo realmente apuesto por la que tiene ascendente Géminis, ¿de acuerdo?
es la que ven aquí en pantalla. Muchos astrólogos también defienden esta carta. Bien, la podemos interpretar porque fue levantada para el momento en que se firmó el acta de constitución de aquellas colonias de hace 2 siglos y pico, ¿no? Bien, pues la podemos interpretar, como digo, como interpretamos nuestra carta natal. ¿Qué significa la casa 2 en nuestra carta natal? ¿Qué significa? Claro, la economía, el dinero, muy bien. Pues en la carta de un país, lo mismo. ¿Qué tiene de particular esta carta? Hablando de la casa 2, pues una casa 2 muy potente. Los Estados Unidos salieron bendecidos de ese inicio astrológico con una casa 2, vamos, muy fuerte. Fíjense que el Sol conjunción Júpiter, aunque sea una conjunción lejana, 6-7 grados, está prácticamente encuadrando y superpuesta al punto de inicio, o sea, al punto más fuerte de una cúspide, al punto de inicio de la casa 2, la casa de las finanzas, de la economía, del dinero de los Estados Unidos. ¿Y por qué han destacado desde entonces los Estados Unidos? Pues por su dinero. Miren, desde entonces, gracias a su dinero, compraron Alaska a los rusos, adoptaron a Puerto Rico, compraron armamento de primer nivel y nos echaron de Cuba y de Filipinas a los españoles. Pagaron a científicos y se los llevaron a su país. Compraron y compran espías. En fin, con el dinero hacen todo. Hacen guerras y hacen y deshacen en el mundo occidental y no occidental. Es decir, la casa 2 es muy importante en los Estados Unidos. Más cosas. Por ejemplo, podemos atender a ese Marte en casa 1, que le da un efecto dinámico, un efecto de querer ser aventurero. En la carta de una persona podría ser un empresario perfectamente. En la carta de un país es un país con un punto belicista, un punto agresivo, a veces en positivo, es decir, de querer crecer, de querer hacerse grande económicamente o territorialmente. Y, por ejemplo, también podemos ver ese Plutón en conjunción a la casa 9, que tiene que ver con el extranjero. Y es tan cerrada esa conjunción y es tan negativa, entre paréntesis, que tiene que ver, como todo lo foráneo que representa la casa 9, todo lo extranjero, tiene que ver con esas guerras con vecinos y con los que no son tan vecinos, pero tienen que ver con países de fuera. Y ese Plutón en conjunción a la cúspide de la casa 9 quizás signifique que siempre estén intentando imponer su voluntad, intentando ganar poder, Plutón, en países que están a miles de kilómetros de distancia, y además de manera abrupta, ¿no? Y también de manera plutoniana, mediante la CIA y otros mecanismos, ¿verdad? También podemos decir que la Luna en Acuario, en conjunción al medio cielo, es muy buena para vender sus multinacionales como McDonald's, Coca-Cola y demás, pues en todo el orbe, en todo el mundo. O podemos decir que ese Saturno en Libra, en la casa 5, tiene que ver con ese espíritu o esa versión mojigata en cuanto a las relaciones, ¿no? Esa doble moral de los Estados Unidos, Saturno en 5. Y Neptuno en 5, por cierto, también puede tener que ver con la fantasía del cine, porque es la casa de la creatividad, y así la pueden interpretar ustedes a fondo, esta carta. Aparte de cartas de países a nivel de interpretación, podemos usar las cartas de países a nivel predictivo. Miren, aquí tienen en pantalla la carta de Argentina. La carta de Argentina. Y tienen 3 eventos, 3 hechos importantes de su historia. Y los tránsitos, es decir, los planetas en su movimiento alrededor del zodíaco, cuando tocan un punto importante de la carta de Argentina, algo acontece. Por ejemplo, cuando ganaron el Campeonato del Mundo de Fútbol en el 78, Júpiter estaba en conjunción a su medio cielo y a su Sol. Cuando muere Evita, Urano estaba en oposición a la casa 4, en oposición a la Luna, muy importante, y Neptuno estaba atravesando su ascendente y sumió al país en una especie de melancolía colectiva, de caos y de no saber dónde estás, cuál es el norte a partir de ahora, etcétera, etcétera. Y también con un golpe militar, el primer ejemplo. Pero quiero decir que los tránsitos también funcionan en la carta de un país, como en la carta de ustedes. También podemos levantar cartas para un estado como Texas o como Dallas, o una ciudad como Dallas.
Pero evidentemente no es una carta tan importante como la Carta de los Estados Unidos. Únicamente se refiere a lo que es, digamos, la ciudad o el Estado en cuestión. O para la monarquía. Es decir, un régimen político también tiene una carta, pero únicamente los movimientos que se suceden en relación a él, cambios a república, etcétera, etcétera, o mejoras, pues se ven reflejadas en esta carta. Y también la Carta de la Constitución de los Estados Unidos o de cualquier constitución. Es decir, hay muchas cartas. E incluso la carta de un jefe del Estado, aquí tenemos el anterior jefe de Estado español, pero la carta de un jefe de Estado normalmente filtra a través de su carta las influencias colectivas que afectan al país, porque al fin y al cabo es lo que vives al día a día, ¿no? De alguna manera es importante. Y también se puede ver reflejado en la carta de un estadista. O incluso en el mandato presidencial, cuando un presidente, por ejemplo en los Estados Unidos, jura el 20 de enero de cada 4 años, además a la misma hora, a las 12 del mediodía, su cargo como presidente o su reelección, su segundo término, de alguna manera, si levantamos una carta, después podemos analizarla y ver cuáles eran las prioridades. Y realmente están ahí. ¿Una Casa Nueva muy fuerte? Ah, muy bien, pues la política exterior fue un primer plato en la administración de Reagan, de Carter o el que fuese. Es decir, también puede estudiarse. O incluso podemos levantar una carta para la OTAN o para la ONU. Por ejemplo, en el caso de la ONU, que es el gráfico que tienen a su derecha, tiene el Sol en la 7, muy apropiadamente, y además tiene 3 planetas en Libra. Muy favorable, ¿no?, para una organización que justamente trata de los demás países. Y podemos enumerar un sinfín de configuraciones que son útiles, aparte de lo que hemos visto, lo tienen en pantalla, como complemento a técnicas o procedimientos para poder sacar información de planetas y estrellas y poder predecir para nuestro país, para nuestro continente o para el mundo en general. Pero son cuestiones menores, de alguna manera. Para el que quiera ahondar en esta rama astrológica tan poco grata, digo tan poco grata porque hacer predicciones y después que no se cumplan, pues como que siempre choca, ¿no? Uno se lo piensa 2 veces y pocas recompensas tienes, pero para el que le guste la astrología de países, astrología colectiva, aquí hay una bibliografía en español, en inglés, en francés. Perdonen que ponga mi libro primero, pero es que es el único que se puede hallar hoy en día, a no ser que sea en el mercado usado. En inglés, el que lea inglés también tiene muchos libros de astrología mundana. Y yo quiero acabar con la astrología mundial. Si tenemos tiempo, si el organizador nos permite, podremos abrir un pequeño turno de preguntas, pero yo antes quiero hacer referencia, quiero recordar a un astrólogo que vivió en Barcelona, vivió y murió en Barcelona, pero que fue especialmente activo como astrólogo en los años 70 y 80. Manuel Augusto Gimisó Folch. Es un astrólogo que en su momento se prodigó, como lo ven en pantalla, en entrevistas o en difusión de la astrología, ayudó a popularizarla dentro de nuestra ciudad. Dio clases, es decir, pasó el testigo a otros. Por ejemplo, a mí, yo, aunque no fue mi maestro, pero yo asistí en el año 88 a un curso, allí le conocí, de Manuel Augusto Gimisó Folch, en el Museo de Badalona, un curso de 3 meses de astrología. Y también estuvo activo y de alguna manera colaboró con asociaciones en la redacción de estatutos y, en fin, siempre que se le llamaba, acudía y daba una conferencia y de alguna manera nos ha sido muy útil dentro de nuestro colectivo. Estamos en Barcelona, en un congreso de astrología, y parte quizá de la culpa, entre comillas, de que estemos aquí muchos, se lo debemos a este y a otros astrólogos del momento, que en su momento pues, empujaron el carro de la astrología. Yo creo que es importante que no nos olvidemos de los que han caminado esta senda antes que nosotros, porque creo que es justo. Si la astrología es como la sangre, los astrólogos somos las arterias y venas que la canalizamos. Y sin venas y arterias, la sangre no circula, la astrología no circularía, ¿verdad? En fin, esto es lo que quería hacer en cuanto a un pequeño recordatorio a este astrólogo. Ahora, si tenemos tiempo, tenemos unos minutos, si alguno de ustedes quiere preguntar, añadir algo, añadir a lo que hemos dicho algún punto de vista, pues bienvenido sea. Tenemos unos minutos. Dígame.
Bueno, sobre todo fue famosa hace unos años, 2010 creo recordar, una configuración muy dura, cardinal, que se dio entre Urano, Plutón, etcétera, muy famosa, y que todo el mundo esperaba algo muy, muy grande y que al final, pues, como que las expectativas no estuvieron a la altura. Pero de fondo era el clima, era la corriente subterránea que seguía y mantenía esa crisis que se inició en el 2007. Es decir, fue como un rizar el rizo. Las configuraciones como las que apuntas pueden ser relativamente frecuentes. De alguna manera, una cruz cósmica cardinal, evidentemente, hoy por hoy únicamente se puede dar con el concurso también o con la ayuda, entre comillas, de un planeta más rápido, sea Marte, sea Júpiter. Es decir, tampoco es que sea excesivamente importante. Yo sugiero, como las matrioshkas rusas, poner cada huevecito en su huevecito mayor, ¿no? Es decir, ubicar en su contexto, porque, miren, si cuando yo les enumeré esa lista, entre comillas, inteligente, o sea, de importancia relativa, si no damos más importancia antes a qué punto, por ejemplo, de aquel diagrama famoso que les mostré en que se ve la curva del destino colectivo y damos, por ejemplo, importancia a una configuración aislada, es posible que perdamos el decorado de fondo. E igual esperemos algo que realmente no va a dar nada, porque quizá estemos en un momento, no es el caso, estemos en un momento alto a nivel de puntaje de ese diagrama, es decir, que todos los ciclos planetarios estén armónicamente aspectados entre ellos o bien estén de alguna manera bien repartidos en la rueda zodiacal, porque una cosa muy importante que no he dicho es que es muy importante, esto es una primera regla en la astrología mundial, cuando los planetas, especialmente o principalmente o exclusivamente casi los más lentos, están concentrados en unos pocos signos, es decir, se agrupan en un punto de la banda zodiacal, en unos pocos signos, y el resto queda libre de planetas pesados, hay una descompensación real en el mundo físico. Y de alguna manera, como que algo va mal, ¿no? Y cuando están repartidos uniformemente, el mundo parece marchar bien. Este es un principio de los primeros en la astrología mundana. Es decir, a lo que me comentabas tú, no es que haya nada en especial, es que hay que ubicar en su contexto. Pero realmente lo impactante fue hace unos pocos años, cuando se dio aquella famosa T cuadrada, que involucraba a signos cardinales y a planetas pesados, que realmente sí que era un reflejo de lo que entonces sucedía, ¿no? Estamos hablando del año en que hablábamos de salirnos de la Unión Europea. Estamos hablando del año en que se intervenía Portugal y que pensaban en intervenir en España. Es decir, a nivel europeo, cualquiera estaba preparado para leer el día siguiente en el diario que Europa se deshacía y que Estados Unidos también entonces estaba muy mal, etcétera, etcétera. Es decir, sí que tiene importancia, pero relativa, dentro de un contexto. Dime. Bien, mira, lo más peligroso, a mi juicio, o sea, cuando se puede dar un punto de inflexión a nivel social, político, económico, es alrededor entre 2019 y 2021. 2020 es el punto, el vértice, el momento teórico, que además es una cifra mágica, ¿no? 2020, que muchos apuntan como un momento del crack, ¿no? Del crash, en que todo se dinamita. Es una fecha teórica. De hecho, ya estamos prácticamente bajando. Es decir, ahora estamos en una curva descendente y, de alguna manera, aunque no lo veamos así porque leamos que en los Estados Unidos ahora la economía marcha mejor, pero todo es puro artificio. A mi juicio, todo confluye, y más o menos hacia esas fechas, hacia una necesaria renovación política y regeneración política, social y sobre todo económica, porque la deuda ya no se puede pagar. La deuda de los Estados Unidos, si ponemos los billetes de dólar al lado de la Casa Blanca, creo que harían sombra a la Casa Blanca. Es decir, es impensable y algo tiene que pasar. Y todo va hacia ese punto. Es decir, de hecho, ya estamos bajando. Lo que pasa es que no se nota porque todavía estamos en 2014, 2015, 2016, 2017, en un momento alto en ese diagrama. De todas maneras, fijaros que hay un ciclo muy adscrito a lo que es el concepto de crisis y de no resolver la crisis, que es la cuadratura Urano-Plutón. Y todavía la tenemos ahí en orbe. Es decir, de alguna manera, hasta 2018-2019 va a estar ahí recordándonos en nuestro cogote, en forma de aliento, que está ahí y que las cosas no las estamos solucionando, las estamos parcheando.
Eso es lo que quiero decir. Es decir, tenemos un contexto duro de fondo, aunque en el gráfico estemos relativamente altos, pero vamos ya cayendo, estamos bajando. Pero tampoco les quiero asustar, ¿eh? Dígame. ¿Cómo se ha construido el gráfico? El gráfico, tal como se concibe hoy con la optimización de Barbol, es la suma de la distancia angular de cada uno de los diferentes ciclos pesados. Cada distancia angular, sean 90, 120 grados, se suma a la del otro ciclo y al otro ciclo y al otro ciclo y al final nos dan 800 puntos, 500 puntos. Tú lo ubicas para un año en concreto, porque se calcula el 1 de enero, aunque se podría calcular el 1 de diciembre. Y entonces unes los puntos y ves la curva del destino. Es muy fácil. E incluso para el que quiera calcularlo por sí mismo, puede hacerlo. Dime. Hablando de crisis y de teorías conspiranoicas y catastrofistas, existen los Illuminati y algunos creen que influyen en el Club Bilderberg. Estos quieren establecer un nuevo orden mundial. La única duda que tengo es, ¿estará ya establecido en el cielo que ese nuevo orden mundial va a ocurrir? Lo que quiero decir exactamente es, creemos que la astrología personal se puede modificar. ¿Se puede anular la astrología mundial? Podemos interactuar con nuestro destino, siempre y cuando conozcamos previamente los diferentes parámetros en los cuales se puede mover nuestro destino. Es decir, si tú vas en una moto y hay un obstáculo y vas con los ojos vendados, si sigues recto te vas a estrellar. Estaba predicho, estaba marcado. Pero si tú puedes abrir un poco la venda y ver que hay un objeto, aunque sea borroso, ¿no? Como la astrología ve, no exactamente cosas exactas, pero aproximadas, podemos sortear ese peligro. De alguna manera, que si estaba marcado o no, miren, hay diferentes elementos. Primero, muy importante, la era de Acuario. La era de Acuario es lo social, lo colectivo, para bien o para mal, que va a preponderar. Es decir, el grupo va a ser más importante que el individuo. Ya no van a tirar de la sociedad individuos de forma aislada, sino que van a ser grupos, pequeñas élites, en plan uraniano, ¿no? en plan puramente acuariano. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el nuevo modelo social para los próximos 2000 años necesariamente va a tener tintes socialistas. A mi juicio, el modelo económico del futuro, desterrado la filosofía comunista y socialista que ya hemos visto que no funciona, a mi juicio va a ser una especie de tercera vía, es decir, una especie de capitalismo compasivo. El modelo económico ideal, entiendo yo, para la nueva era, es decir, que esté acorde con la nueva era, es el modelo de Escandinavia, por ejemplo, el que tienen en Suecia, el que tienen en Noruega, el que tienen incluso en Dinamarca. El modelo nórdico, el modelo escandinavo específicamente de Suecia y Noruega, es de reparto social, de que si alguien se queda sin trabajo se le ayuda, que si se reparte todo. Eso es el modelo del futuro. El capitalismo puro y duro muere, pero muere en el 2019-2020 o en el 2025, pero tiene fecha de caducidad. Yo creo que todo confluye a ese punto, a esa bajada en el gráfico, que es lo que comentábamos. Yo creo que al menos un salto cuántico a nivel de progreso social, de mayor igualdad, de solución, no de parchear, de solucionar de raíz los problemas económicos y sociales, puede darse en 2019, 2020, 2021. Veremos. Dígame. Quería abundar en la pregunta anterior, en el sentido de que, aún sabiendo que los ciclos pueden darse y realmente causan movimientos, esa élite que utiliza la astrología, y lo sabemos, también puede montar ciertos acontecimientos o falsas banderas, ya sabiendo muy bien el día que eligen para las cosas, para que lo veamos como obra del destino. Sí, de alguna manera pueden interactuar con el destino, incluso valiéndose de esta información. Cualquiera que utilice, por ejemplo, si alguien utiliza tu carta natal y sabe que vas a tener el tránsito de Marte por el descendente en 2 o 3 días, puede utilizar negativamente esta información y puede perjudicarte, a ti en persona. A nivel mundial es lo mismo, es decir, si esta gente realmente maneja esta información, posiblemente la maneja, es posible que propicie o haga según qué cambios para que justamente acontezcan cuando puede realmente cambiar. Es decir, si lo hacen ahora no pasaría nada, pero si lo hacen dentro de 5 o 6 años, hay un caldo de cultivo, entre comillas, astrológico, hay un contexto de fondo tan duro
que realmente cualquier cosa es como echar una mecha a un polvorín, entonces sí que estalla todo. ¿Es posible? La respuesta es sí, realmente pueden aprovecharse de eso. Lo que pasa es que también tienen dentro de unos parámetros, tampoco pueden forzar lo que no puede forzarse, es decir, los cambios van hacia una dirección. Pueden propiciarse, pueden acelerarse, sí, pueden acentuarse, sí, momentáneamente, pero tampoco pueden, con ninguna información, de alguna manera, dar un giro a la tortilla o hacer un giro de 180 grados. No, pero sabemos, por ejemplo, que el tema de acción y resolución, o sea, ellos pueden causar un problema como una falsa bandera, como he dicho, atentados, cosas... Una crisis, sí. Como esta crisis económica que estamos viviendo, que ha sido producto de, bueno, ya sabemos, de juegos en la bolsa americana y tal, ¿no? Sí. O sea, demasiado ficticio. Entonces, yo creo que sí pueden dirigir de alguna manera la reacción colectiva a través de cosas muy puntuales. Sí, sí. Dentro de unos márgenes sí, pero insisto, aunque ellos vean y sean lo suficientemente astrológicamente inteligentes, vamos a decirlo así, para detectar, para analizar o para darse cuenta de que esa caída y de que esos planetas, etcétera, 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 van hacia esa dirección y que pueden aprovecharse de ello para incluso tener más poder y entonces incluso en plan marioneta arbitrar o dirigir más incluso que hasta ahora. Es posible, pero hasta cierto punto. Es decir, pensar que dentro del contexto de Acuario, el grupo, la sociedad, cada vez va a cobrar más protagonismo. Y de alguna manera tampoco pueden nadar contracorriente. Es decir, sí, pero de manera limitada. O sea, no os pensáis tampoco que vamos a entrar en una especie de gran hermano dominado por una serie de poderes fácticos en la sombra, tampoco. No, no es eso. Ahora, que pueden aprovecharse, sí, pero hasta cierto punto. ¿Alguna cuestión más? Dígame. Yo creo que es muy importante un cambio de conciencia espiritual desde las raíces. Eso nos comentar. Bueno, a ver, el cambio se está dando, de hecho, paulatinamente, porque va de la mano de otras cosas. Es decir, mirad, en 2020 es posible que estemos en un contexto tan deprimido, tan caótico y tan de ruptura, que entonces ya entendamos a la fuerza que debemos repartir el trabajo, debemos repartir los recursos y debemos ser más conscientes de lo que nos envuelve. Es decir, puede ir de la mano del momento. Lo de que se nos va a abrir el cielo con inspiración y eso, bueno, está dentro de la línea de Acuario, pero las coordenadas son puramente acuarianas. Ya se verá. No, no es cuestión de sugestionar. Yo creo, mira... Decretando un año antes, la conciencia se está despertando. No. A ver, la conciencia colectiva... No. El caos y el alarma lo provoca el gobierno con sus comunicados, más bien, cuando dice que hay brotes verdes y no los hay. De alguna manera, el saber, el tener una información de futuro, la podemos aprovechar positivamente, no necesariamente resignarnos y esperar a ver la que cae. No, cuando hay una piedra en el camino, tú puedes sortearla si sabes que está la piedra en el camino. Es decir, tenemos que tomar medidas y ser conscientes desde ya primero, que estamos gastando más de lo que ingresamos, que estamos viviendo en un mundo excesivamente materialista y la era de Acuario va hacia otro punto. Es decir, podemos de alguna manera jugar con eso y que la pedregada, que esa patada de 2020 sea menor, por supuesto, pero depende de todos. No... Nada. Muchísimas gracias y felicidades por la ponencia, Juan.